Hola, buenos días. Gracias por esta invitación. Está encendido el micro. Me lo acerco un poco más, mejor así. Gracias por esta invitación. Es para mí un placer estar aquí con todos vosotros compartiendo este espacio de reflexión. Yo os voy a hablar de cambio climático, pero yo ahora no os hablaré ni de tormentas, ni de ciclones, ni de sequía, ni tampoco hablaré de osos polares. Yo os voy a hablar de acción climática dentro de un planeta finito. De hecho, ah, me gusta empezar con esta imagen tan fabulosa de nuestro planeta y supongo que todos tenéis muy presentes, ¿no?, que hay una característica de nuestro planeta que le hace absolutamente único, ¿no? Y es que nuestro planeta está vivo, hay vida en la Tierra. Y de hecho la vida en la Tierra empezó hace, dicen los expertos, más de 3.500 millones de años. Y la vida en la Tierra pues evolucionó, se diversificó y modeló también el paisaje de nuestro planeta. Y desde hace solo 100.000 millones de años pues hay una especie Homo sapiens que apareció en África y que inició una migración, una colonización de todo el planeta, ¿no? Nuestra especie es la especie que a principios de los años 60 del siglo pasado, ¿no?, fue capaz de salir del planeta y captar estas imágenes. En estas imágenes fue cuando, viendo estas fotos, toda la humanidad fue plenamente consciente que el planeta es finito. Hasta aquel momento, ¿no?, podíamos llegar a pensar que, bueno, no veíamos horizontes, ¿no? Pero cuando salimos del planeta fue la constatación aplastante de que estábamos ante un mundo absolutamente finito. Y esta especie, la especie humana que ha sido capaz, ¿no?, de escapar las fronteras planetarias y viajar hasta la Luna y quizás pronto pues más allá de la Luna, ¿no?, pues es una especie en la que hay grandes desigualdades. Y hoy también quiero hacer alguna mención a estas grandes desigualdades que son una de las características, algunas ya las habéis mencionado anteriormente, de nuestras sociedades. Bien, el cambio climático es una problemática que realmente amenaza al futuro de la humanidad. Y es una problemática global. Y es una problemática global que está lejos aún, desgraciadamente, de ser abordada con garantías de poder revertirse en la actual tendencia de calentamiento. Veis en estas gráficas, esta es una gráfica del año pasado de cómo ha ido progresando el calentamiento global. El año pasado llegamos a unos niveles de calentamiento de 1,5 grados respecto a la temperatura de la época preindustrial. Y para poder estabilizar este calentamiento, esta tendencia de crecimiento de la temperatura, es necesario llegar a emisiones netas cero. Hasta que no lleguemos a emisiones netas cero, este calentamiento no se estabilizará. ¿Qué quiere decir esto? Es que tendríamos que conseguir cuanto antes mejor que esta tendencia de crecimiento pare, para conseguir estabilizar este aumento de temperatura a los niveles cuanto más bajo posible mejor. De hecho, como el cambio climático es una problemática global, la acción climática también tiene un marco de acción a nivel global, que es el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En este ámbito, en el año 2015 se aprobó el Acuerdo de París, que es el acuerdo en el que todos los países del mundo están comprometidos en llevar a cabo acción climática. En el Acuerdo de París, el objetivo de mitigación, de reducción
para abordar esta problemática es que se intentará hacer lo posible para que la temperatura media mundial se estabilice muy por debajo de 2 grados centígrados, a ser posible no llegar al 1,5 grados de aumento de temperatura respecto a la temperatura de la época preindustrial. Este 1,5 grados, este límite entre el 1,5 grados y los 2 grados de aumento de temperatura, es lo que los científicos dicen que es un límite en el cual la humanidad aún podría operar, aún podría lidiar con políticas de adaptación a los cambios que están por venir y que algunos de estos cambios pues ya estamos viendo y padeciendo hoy en día aquí y en muchas otras partes del planeta. Bien, ¿y cómo están las cosas? ¿Cómo estamos respecto a estos objetivos de reducción de emisiones que, como os digo, son absolutamente necesarios para conseguir estabilizar el aumento de temperatura? Bueno, en esta gráfica de aquí podéis ver cómo han ido evolucionando las emisiones históricas desde el año 2010 y cuáles deberían ser las reducciones de emisiones compatibles con que el aumento de temperatura se estabilice alrededor del 1,5 grados o los 2 grados. Y aquí tenéis para el año 2030 dónde están los compromisos que actualmente están sobre la mesa, la suma de los compromisos de todos los países, a qué nivel de emisiones nos llevan el año 2030. Los compromisos están aquí donde pongo el puntero y estamos a un 43% de distancia de los caminos de reducción de emisiones compatibles con el objetivo del 1,5 grados. También, desgraciadamente, estamos muy lejos de reducciones compatibles con este escenario de los 2 grados de aumento de temperatura. Por lo tanto, estamos muy lejos de conseguir estos objetivos y esto es muy preocupante por 2 razones. Una, porque ya llevamos muchos años, cuando digo muchos quiero decir 5 años, haciendo llamados sucesivos a los países para que incrementen sus objetivos de reducción de emisiones. Y no conseguimos sino bajar las emisiones un 2% respecto a los niveles de 2019. Por lo tanto, a nivel internacional estamos ante una situación de parálisis. No avanzamos. Y además constatamos que estamos muy lejos de los objetivos, que por lo tanto estamos ante un futuro en el que el aumento de la temperatura va a pasar muy de largo de este rango, que es el rango de seguridad en el que del cual no deberíamos apartarnos. Bueno, yo os voy a proponer una forma de encarar estas reducciones de emisiones, porque aquí hay una pregunta clave, que es la siguiente. ¿Debemos reducir mucho más las emisiones? ¿Cómo repartimos estos esfuerzos de reducción de las emisiones entre los países, entre las personas, para alcanzar estos objetivos globales? Esta es una pregunta que está sobre la mesa y se aborda desde la perspectiva de tenemos que repartir esfuerzos de reducción de emisiones, la carga de reducir las emisiones. Pero hay otra forma de mirarlo. Y esta otra forma de mirarlo está basada con el concepto de presupuesto global de carbono que ahora me gustaría presentaros. Desde hace unos 10 años se sabe que hay una relación de proporcionalidad entre las emisiones acumuladas de dióxido de carbono que hemos ido lanzando a la atmósfera desde el inicio de la revolución industrial y el aumento de temperatura
que estas emisiones acumuladas va provocando. De hecho, desde el inicio de la revolución industrial hemos lanzado globalmente a la atmósfera unas 2.390 gigatoneladas de dióxido de carbono. Estas 2.390 gigatoneladas son las que han provocado un aumento de temperatura que en el año 2020 llegaba a 1,1 grados centígrados. Además, se sabe que si queremos limitar el aumento de temperatura en 1,5 grados, nos quedan solamente 400 gigatoneladas de dióxido de carbono por lanzar a la atmósfera entre 2020 y hasta el momento en el que alcancemos la neutralidad de emisiones. Estas 400 gigatoneladas de dióxido de carbono es lo que conocemos como el presupuesto de carbono restante, lo que nos quedaría aún por emitir antes de cruzar el umbral del 1,5 grados de aumento de temperatura. Por lo tanto, este es otro límite planetario. Hay otra forma de mirar la mitigación, la reducción de las emisiones, que es en vez de pensar cuánto debería reducir cada uno, pensar cómo vamos a repartir entre todas estas 400 gigatoneladas de dióxido de carbono, este presupuesto de carbono restante. Porque estas son las últimas gigatoneladas de dióxido de carbono que deberíamos emitir hasta llegar a la neutralidad de emisiones si no queremos sobrepasar este umbral de temperatura. Y el Acuerdo de París también nos da alguna pista respecto a cómo deberíamos abordar esta cuestión. Y el Acuerdo de París nos dice que el acuerdo se tiene que aplicar de forma que refleje la equidad. Vamos a hablar de qué entendemos por equidad, porque muchos confundimos la equidad con la igualdad y son cosas distintas. Os voy a poner un ejemplo. Imaginad estos dos niños que están delante de un manzano que está un poco curvado. Los pobres no llegan a coger las manzanas. Pero como el manzano está curvado, hay un niño que de vez en cuando le cae alguna manzanita y puede comer. Si nosotros optamos por una solución igualitaria y proporcionamos la misma herramienta a estos dos niños, veremos que el de la izquierda pues sí que alcanza a coger las manzanas, pero el que está a la derecha sigue sin comer manzanas. Una solución equitativa a esta situación es esta, ¿no? El niño que está a la derecha debe tener una escalera más alta porque si no, evidentemente, no va a comer manzanas. Esto es la equidad, como se entiende dentro del marco de la acción climática internacional. ¿No? Y el Acuerdo de París habla de equidad, no habla de justicia. También son conceptos distintos. Si habláramos de justicia, lo que tendríamos que hacer es enderezar el manzano, ¿no? Para que las manzanas estén repartidas de forma uniforme. Pero esto, el acuerdo pues ya no lo aborda, es algo que aún sería más complicado, ¿no? Bueno, pues hablando de equidad, el acuerdo también nos dice se tiene que tener en cuenta el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas a la luz de las diferentes circunstancias nacionales. ¿Qué quiere decir esto de responsabilidades comunes pero diferenciadas? Vamos a ver un ejemplo. Os decía antes que son las emisiones acumuladas las que influyen en el aumento de temperatura. Bueno, en este mapa tenéis las emisiones acumuladas per cápita en el periodo 1990-2019 de todos los países del mundo. Algunos están en rojo, otros están en verde y algunos en blanco, ¿vale? En promedio, es el blanco, el mundo ha lanzado a la atmósfera en este periodo
4 toneladas de CO2 por persona y año. ¿Vale? Hay países que están muy por encima de estas 4, en rojo, 20, 30, 40 algún país, y otros que están claramente por debajo. Esto es un mapa de la responsabilidad histórica de los países en la problemática del cambio climático. Y es un mapa, con algunas excepciones, del norte y del sur global. Hay excepciones, pero son relativamente pocas. Entonces, hablaba también Alfonso de que las responsabilidades no son las mismas en función del nivel de riqueza. Y Alfonso nos recordaba pues, que el 52% de la población más rica, que el 10% de la población más rica del planeta, ¿no? Estas 10 personitas de aquí, son responsables del 52% de las emisiones acumuladas, mientras que el 50% más pobre solo es responsable de un 7%. Pero cuando miramos entre países distintos, entre regiones distintas, también nos damos cuenta que hay grandes diferencias. Aquí lo que tenéis es un diagrama en el que se muestra las toneladas por persona y año de diferentes regiones del planeta en función también del nivel de ingresos. Por ejemplo, fijaros que en América del Norte el 50% de la población más pobre está con unos niveles de emisiones per cápita de 10,4 toneladas de CO2 por persona y año, mientras que en África subsahariana el 10% de la población más rica no llega ni a este nivel de estas 10,4 toneladas por persona y año, ¿vale? Os decía al principio, una de las características de nuestra sociedad es las grandes desigualdades que hay. A nivel de emisiones, estas desigualdades son enormes. Por lo tanto, a nivel de responsabilidades, estas desigualdades son muy importantes. Cuando nosotros en nuestro grupo de investigación modelamos cómo debería repartirse el presupuesto global de carbono, estas 400 gigatoneladas que os digo que nos quedan antes de rebasar el umbral del 1,5 grados, lo hacemos con modelos que intentan aterrizar los conceptos de equidad. ¿Y cuáles son las variables que tenemos en cuenta? Bueno, pues cuando hablamos de equidad hablamos de 4 grandes dimensiones. La primera es la igualdad, ¿no? Igual número de emisiones por persona. Pero no solo es la igualdad. Os ponía el ejemplo de los niños y el manzano, ¿no? Si damos 2 escaleras iguales, pues no estaremos haciendo un modelo de reparto equitativo. Otra dimensión es la responsabilidad, la contribución histórica. ¿Quién ha sido más responsable? Pues debería hacer más esfuerzos para limitar sus emisiones. La tercera dimensión es la capacidad. Aquellos que tienen más recursos, tienen economías más potentes, más tecnología, son los que deberían hacer más para reducir sus emisiones más rápidamente. Y finalmente hay otro aspecto muy importante que es el derecho al desarrollo sostenible. Todos los países tienen el derecho de proveer de recursos básicos a su población. Y por lo tanto el cambio climático no puede ni debería representar una amenaza al derecho al desarrollo sostenible de los países. Aquí tenéis un mapa de los resultados de uno de los modelos que nosotros hemos trabajado, en el que se muestra cómo quedaría el reparto del presupuesto de carbono restante y los colores lo que indican es lo siguiente. Lo que aquí estamos mostrando es la discrepancia porcentual entre un reparto equitativo, es decir, teniendo en cuenta las 4 dimensiones que os comentaba de la equidad, y un reparto igualitario, es decir, las mismas emisiones por persona, ¿vale?
Los países que aparecen en rojo son los que, en base a su responsabilidad histórica, su capacidad, su nivel de desarrollo, deberían tener menos presupuesto de carbono per cápita que la media mundial. Los países en verde son los países que podrían disponer de más presupuesto de carbono, de más espacio atmosférico. ¿Para qué? Preguntaréis. Bueno, para desarrollarse, básicamente, ¿vale? Porque el desarrollo verde, como nos comentaba Abel hace un momento, implica emisiones. Es una quimera pensar que podemos desarrollarnos verde a emisiones cero. Y en el mundo hay muchos países con grandes retos aún de desarrollo. Y ahora os voy a mostrar otro mapa. Este mapa lo que se representa es los compromisos de los países actuales, aquellos compromisos que han puesto sobre la mesa bajo el prisma de la equidad, ¿vale? Comparando los compromisos con un reparto equitativo como el que os he enseñado del presupuesto global de carbono, ¿vale? Y lo que vemos, esto también es como un semáforo, ¿no? Los países en rojo son los que deberían aumentar mucho más su reducción de emisiones, porque los hay que están tomando hasta 6 veces el presupuesto de carbono que les correspondría en base a criterios de equidad, ¿vale? Mientras que en los países en blanco, que hay poquitos, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, Colombia, Egipto, algún otro país también, son los que actualmente tienen unos compromisos equitativos. Y los países en verde son aquellos que están haciendo más esfuerzo del que necesitarían en cuanto a reducción de emisiones. Y otra vez aquí nos encontramos con un mapa del norte-sur global, prácticamente. ¿Vale? Por lo que ya voy cerrando, ¿eh? En el mundo hay unos grandes retos aún de desarrollo por abordar. Tenemos una parte importante de la población, un 8%, que aún está viviendo bajo el umbral de la pobreza absoluta. Un 9% de la población está desnutrida, no tiene para tener una alimentación suficiente. 9% de la población se dice muy rápido, son más de 700 millones de personas. Un 26% de la población no tiene acceso a una fuente de agua segura, potable. Esto es una cuarta parte de la población mundial. Un 10% no tiene acceso a la electricidad. Electrificar el planeta es algo que es absolutamente prioritario, igual que erradicar el hambre y la pobreza absoluta. Y un 30% de la población no tiene aún un acceso a tecnologías limpias para cocinar. Este es otro gran reto que tendríamos que abordar. Y estamos ante una situación muy complicada porque la humanidad está empujando al planeta fuera de los límites en los que el planeta ha estado mientras la humanidad ha evolucionado. Os decía al principio, la especie humana emprendió su evolución, su propagación a lo largo del planeta hace unos 100.000 años. A lo largo de estos 100.000 años, la temperatura ha oscilado medio grado por encima y por debajo de la temperatura media. Ahora estamos empujando el planeta hacia un calentamiento que ya está rozando el 1,5 grados de calentamiento. Esto nos está llevando como humanidad a un futuro, a un mundo en el que no hemos estado jamás. Y esto realmente es un problema de una gravedad extrema. Y es un problema que tenemos que abordar y que además no hacerlo nos lleva a tomar el
camino equivocado de esta encrucijada que os comentaba al principio. Bueno, yo de momento lo dejo aquí, si os parece bien. Y si después tenéis preguntas, pues estaré encantada de responder.